Amigos, quiero saludar a quien nos acompaña en Contacto Bolivia, el presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Vía, a quien le agradezco que nos reciba en sus instalaciones. Priscila, bienvenida a tu casa y obviamente para informar lo que la población necesita escuchar. Y hay mucho que conocer del trabajo de la aduana, ¿no? En estos meses, ¿cómo ha recibido esta institución? ¿Cómo considera que ha estado marchando? Bueno, la institución la hemos recibido de una manera precaria, como todas las instituciones del Estado, quebrada, sin dinero y obviamente con políticas que eran muy transversales, donde el directorio y la presidenta imponían las normativas. Hoy por hoy estamos destrabando todo lo que son las normativas a través de las resoluciones de directorio para facilitar el comercio exterior. Por más de 20 años, las cámaras de despachante de aduanas o cámaras de industria no tenían relación con la aduana. Hoy tenemos una relación estrecha. Nosotros entendemos que la Cámara de Despachantes de Aduana es un brazo articulador de la aduana, es el que opera por nosotros en las diferentes administraciones. Y estamos trabajando hoy los nuevos reglamentos en concordancia con ellos, porque ellos son los que la aplican. Entonces, vale decir que a partir de ahora, toda nueva resolución de directorio que facilite el comercio va a ser trabajado en conjunto, con pruebas pilotos, donde ellos determinen si funciona o no funciona, y no imponiendo y teniendo que hacer correcciones en el camino. ¿Y por qué había ese distanciamiento? Porque la aduana no permitía que entre privados y públicos se puedan trabajar. Ellos imponían las sanciones, las multas, y obviamente habían multas sobre multas. Hoy hemos hecho una disgregación de lo que puede ser una multa de un deber formal a los operadores, pero obviamente cuando tiene sentido. Entonces hoy estamos nuevamente retomando nosotros la credibilidad de la aduana y obviamente facilitando todas las operaciones de comercio exterior. ¿Esto ha mejorado el trabajo? Totalmente. Creo que hasta la fecha hemos tenido ya reuniones, no solamente con las cámaras, sino también hemos tenido bastante relación con instituciones. Le doy un ejemplo. El día de mañana estamos firmando un acuerdo con la Cámara de Industria y Comercio en Santa Cruz, donde hemos creado un observatorio. Este observatorio va a incluir a la parte privada en la lucha con el contrabando. Ellos son los más afectados. Vale decir que ellos también van a formar parte de este comité de determinar dónde está o en qué galpón puede existir un contrabando para que la aduana pueda intervenir. Entonces, hoy existe una participación, institución y privados. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país definitivamente es el contrabando. Durante años, por lo menos, se decía que se luchaba contra el contrabando. ¿Realmente se decía o se luchaba? En realidad, la aduana hace más de 15 años ha perdido el control en fronteras, la aduana como institución. Y eso la población debe entender. Se ha creado hace 15 años una institución que es el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, que depende del Ministerio de Defensa. Vale decir que la aduana no hace el control en fronteras. Ahora está controlado por los militares. ¿Este es un error? Un error total, porque en cualquier parte del mundo la misión de una aduana es controlar lo que ingresa y sale, y la aduana debería controlar todas las políticas de fronteras. Nosotros deberíamos controlar por mandato todo el ingreso por fronteras. ¿Y está como objetivo recuperar esto y que se elimine este Viceministerio de Lucha contra el Contrabando? Sí, ya está el decreto supremo, ya está en el ministerio, se está analizando, y una vez la aduana retome ese control, vamos a generar nuevas políticas para poder controlar las fronteras. Hay que entender también, Priscila, de que Bolivia tiene 5 fronteras y 7,000 kilómetros alrededor. No es fácil controlar, más aún cuando la institución está de manera precaria. Nosotros tenemos pocos vehículos para poder hacer frente a una lucha contra el contrabando, teniendo
en consideración que los contrabandistas tienen camiones, camionetas de última tecnología, teléfonos satelitales, armamento. Nosotros hemos sufrido, y aquí hay un par de fotos, en Boyuibe, si te puedo mostrar, Sí. son 2 vagonetas quemadas porque estábamos tratando de retener el contrabando. Entonces, hubo tal agresión que nos quemaron las vagonetas, hirieron al personal y obviamente no se pueden defender porque no tienen armamento. Ellos vienen con grueso calibre. Ahora, justamente entiendo y recuerdo que esta era la justificación de la creación del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, que depende del Ministerio de Defensa, para que se pueda utilizar armamento, militares y demás para la lucha contra los contrabandistas. En el caso de que ya se elimine este viceministerio y la aduana asuma esta responsabilidad, ¿qué va a suceder? Porque como bien lo acaba de describir usted, los contrabandistas tienen teléfonos satelitales, están más equipados para hacer y cometer estos delitos. ¿La aduana qué tendría que hacer? Bueno, en principio nosotros estamos teniendo acercamiento con varios organismos para poder recibir equipamiento nuevo. Aparte de recibir el equipamiento y una vez la aduana tenga el control, va a firmar un acuerdo sí con el Ministerio de Defensa para tener militares en frontera y con el Ministerio de Gobierno para tener policías en ciudades. ¿Por qué esta acción? Porque en frontera sí vamos a tener armamento largo, pero la diferencia al viceministerio es que las políticas de control van a depender de la aduana. Hoy nosotros no tenemos las políticas de control. Yo puedo decirle al viceministro que me mande unos militares a Boyuibe porque sé que va a pasar contrabando y no los manda. Entonces yo no puedo enfrentarme. Si las políticas dependen de aduana, las estrategias de la lucha contra el contrabando de la aduana, nosotros vamos a determinar dónde ellos deben estar. Internamente, ¿por qué la policía? Porque la policía puede tener o tomar aprehendidos, los militares no. Entonces en ciudades vamos a hacer un acuerdo con el ministro de Gobierno para que la policía nos apoye y también siga políticas de la aduana cuando tengamos que intervenir algunos galpones que seguramente van a estar también identificados por el observatorio con los privados. Bueno, y me imagino que esta decisión y este decreto será lo antes posible. Sí, ya está en estudio, hemos hecho las correcciones y estamos esperando que el ministerio ya pueda pasar a la siguiente instancia y se pueda aprobar. Importante lo que nos acaba de compartir porque se viene una época, no sé si usted considera difícil, con este nuevo tipo de cambio flexible, ya los propios importadores han reclamado de que esto va a subir un montón las importaciones, se habla de un decreto del 5% de reducción en los aranceles y esto también nos hace pensar en que va a incrementar el contrabando, la gente va a preferir traer cosas de contrabando que de forma legal. Sí, pero Priscila, y también hay que aclarar que de acuerdo al decreto 5646, efectivamente se está bajando el 5% en los aranceles de aduana. Pero el artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas nos permite regular la base imponible. ¿Qué quiere decir? Que se determine el precio que se compra, que está determinado como un FOB, y el flete y el seguro, que antes se pagaba por el efectivo pagado. Vale decir, usted podía pagar $10,000 por flete y ahora se va a considerar no los 10,000, se va a considerar simplemente el 10%. Esto va a hacer que la reducción en la base imponible del pago de impuestos no solamente va a afectar al gravamen, sino también al IVA. Entonces vale decir que en ese criterio hay una compensación con la moneda de cambio. Esto es muy importante porque solo se hablaba de este 5% y decían los importadores, bueno, esto nos va a disminuir en cierto porcentaje, pero hablaban del IVA, justamente. Explíquelo nuevamente, por favor. Le explico, a ver, tanto el gravamen aduanero como el IVA pagan impuestos a raíz de una base imponible y la base imponible cuenta el precio pagado, el flete y el seguro. El flete y el seguro no se va a tomar el 100% de lo efectivamente pagado, sino el 10%. Vale decir que si usted pagó un X monto, se va a tomar el 10%.
Con esa base imponible usted va a pagar un gravamen aduanero menos el 5%. Y cuando usted paga, suma la base imponible más el gravamen aduanero y hace el cálculo del pago del IVA. Vale decir que ya tiene la rebaja en la base imponible en el IVA y en el gravamen aduanero. ¿Con eso no deberían subir los precios? No deberían subir los precios. Cabalmente el Estado está haciendo un sacrificio de recibir esos tributos, pero está compensando tanto en el cálculo de la base imponible y el porcentaje en reducción del gravamen aduanero. Ahora, cuando usted me dice hace un sacrificio el Estado para no recibir estos dineros que deberían entrar, ¿estaría recibiendo lo mismo que el tipo de cambio se mantendría a 7? Estaría más o menos calculado a ese importe. Como si no se hubiera cambiado el tipo de cambio para la aduana. Exactamente, digamos. Pero es importante tener en cuenta que ya no podemos tener un tipo de cambio que no existe. Ahora, también hay que indicar a todos los operadores de comercio exterior que si bien el tipo de cambio es flexible por día, nosotros vamos a tener un tipo de cambio por semana. Por semana. Sí, no vamos a ir subiendo, si sube o baje el tipo de cambio, no vamos a aplicar en la semana. Un solo tipo de cambio cuando inicie la semana hasta la siguiente semana. Esa era otra de las preocupaciones, ¿no? Que se vaya cambiando. Bueno, esto definitivamente es importante. En el caso del ingreso de mercadería al país, ¿cuáles son los productos que ingresan más? Depende, Priscila. Lo que pasa es que tenemos regiones y fronteras totalmente distintas. Por ejemplo, de Perú puede ingresar mucho textil. De ultramar, que viene por el lado de Arica, viene todo lo que viene del mundo. Viene cajonería, electrodomésticos, vehículos. Del lado brasilero puede entrar fertilizantes, semillas, o sea, tiene diferentes connotaciones cada región. El tema de los vehículos, la Cámara Automotora ha estado muy preocupada también, justamente por estos detalles. Entiendo que es uno de los más importantes en ingreso de productos. Sí, correcto. ¿Han ingresado más vehículos eléctricos que entiendo no pagan impuestos? Sí, han ingresado mayor cantidad de vehículos eléctricos, obviamente como no consumen hidrocarburos o combustibles, tiene un mejor porcentaje de arancel, mucho más barato, y obviamente la importación es mucho más fácil, inclusive porque no requiere certificados previos. Ahora, hablando de los vehículos, se ha generado una polémica en las últimas horas sobre una posible nacionalización. ¿Cuál es la posición de la aduana? En realidad desconozco, no hemos tenido ni siquiera una conversación ni con el viceministro de Política Tributaria ni con el ministro al respecto. O sea que ni siquiera está en agenda. Ni siquiera, no hemos tenido, no se ha tocado este punto ni el ministerio. ¿Qué le significaría, pero, a la aduana una situación como esta? En realidad, a la aduana nos podría incrementar los impuestos de todos aquellos vehículos que están circulando en la población y no solamente no han pagado tributos de importación, sino que no pagan los tributos de alcaldía y utilizan carreteras, utilizan combustibles, pero ya eso es una política que sale de lo que pueda determinar la aduana. Pero sí en el hecho de que el solo tocar el tema genera pues un movimiento en fronteras, ¿no? Porque empiezan a incrementarse el ingreso de estos vehículos. Sí, con seguridad. Iquique, y hasta Iquique se importa mucho vehículo que viene de Japón y China, y esos vehículos, por los años de restricción que existen en Bolivia, posiblemente puedan ser internados al país vía contrabando, lo cual tendría que activarse un criterio de riesgo nuevamente en frontera para hacer un seguimiento y se pueden incautar estos vehículos. Pero como nuevamente le digo, ya esa es una política que determina el viceministerio, no la aduana. O sea, está atado de manos. No, nosotros no podemos tomar políticas en las fronteras. Qué situación más compleja, ¿no? Así es. La aduana, que debería ser la que defina todo eso, en este momento es como que no tiene su trabajo al 100%. Y eso es lo que a veces la población no entiende. Piensa que el contrabando es culpa de la aduana, sin darse cuenta que nosotros no tenemos las políticas de control en fronteras. Ahora, el presidente, cuando era candidato, decía, vamos a eliminar la aduana, ¿no? Y en sus primeros meses lo posesiona, empieza el trabajo de la aduana.
¿Cómo se ha conversado esto con el primer mandatario? ¿Va a haber una eliminación de la aduana, una transformación? Bueno, la aduana en cualquier parte del mundo es un brazo estratégico del Estado porque es la encargada de el ingreso y salida de mercancías. Por lo tanto, una aduana como aduana no puede ser eliminada en ninguna parte del mundo. Sin embargo, a lo que el presidente siempre se ha referido es a una transformación profunda de la aduana. ¿Qué es lo que estamos empezando? Y le he dicho, vamos a retomar el control en fronteras. Uno, vamos a facilitar todas las operaciones de comercio exterior, que ya las venimos trabajando. Y paralelamente, estamos insertando nuevamente a lo que es la institución al mundo. Yo le doy como primicia, la próxima semana nosotros estamos con el BID en Arroyo Concepción y vamos a generar con seguridad una aduana multisectorial grande, una aduana de cabecera conjuntamente el Brasil, donde van a estar todas las entidades, SENASAC, Migración, ABT, aduana, prestando un servicio de facilitación tanto de importación y de exportación, todos en conjunto, y obviamente vamos a generar una zona económica grande. ¿Por qué? Muchos reclamamos de que Bolivia no tiene o nos han dejado fuera del corredor bioceánico. Sin embargo, Bolivia por naturaleza tiene el corredor bioceánico. Tenemos el canal Tamengo, que después de 20 años, este presidente ha autorizado que se aperture nuevamente el puerto Aguirre. Está recibiendo combustible, está haciendo exportaciones, ya le hemos dado algunos regímenes dentro del control que pueda tener la aduana, pero el puerto ya está funcionando después de 20 años. ¿Y cuáles son los datos del lugar en movimiento? Ahorita... ¿Estratégico? Totalmente estratégico porque está recibiendo mucho combustible y se está exportando mucho grano, ¿no? Entonces ya el puerto ha entrado en una actividad después de 20 años y obviamente estamos trabajando cómo vamos a habilitar nuevamente la función del puerto, ya pero bajo tuición de ellos. Hemos encontrado una restricción que tenía la anterior aduana, por ejemplo, sobre lo que es un depósito transitorio. Ellos nos metían el depósito transitorio directamente al cobro de un almacenaje desde el momento en que llegaba la carga. Sin embargo, la comunidad andina que dice que ese depósito transitorio es un stand-by hasta que tú decidas qué régimen vas a utilizar. Entonces, bajo ese concepto, estamos habilitando la zona franca como una zona transitoria hasta que el importador o exportador decida qué régimen va a utilizar. A partir de ese régimen, recién va a incluirse los fletes, estadías y dónde se va a almacenar. Permítame irme hasta Arica, hablando de puertos, porque los 50 días de bloqueo ha generado no solo problemas al interior del país, sino también en frontera. Entiendo, y nos comentaban en algunas entrevistas los importadores, exportadores, que se había acumulado una gran cantidad de contenedores. ¿Cuál es la situación en este momento ahí? Bueno, la aduana ha tomado un criterio y políticas de contingencia. Tuvimos reuniones con los personeros de Arica y el puerto estaba saturado. Sí. Y ellos nos hicieron una propuesta que la aduana aceptó de poder tener galpones fuera del puerto para hacer las desconsolidaciones. En conjunto hemos aprobado, bajo control aduanero chileno y boliviano, y hemos facilitado la salida de esos contenedores del puerto a ciertos garajes autorizados para permitir la desconsolidación, y eso ha liberado todo el volumen que tenía el puerto de Arica. O sea que al momento ya no hay una saturación. Ya no. Aparte de eso, se ha tomado medidas de contingencia, hoy que se ha abierto después de los 50 días. Le doy un ejemplo, una agencia despachante que podía trabajar en Santa Cruz o una en Cochabamba o La Paz, hoy pueden hacer trámites a nivel nacional, ya no solamente por región. Y además, un camión que tenía un ingreso por Oruro, con destino Santa Cruz, hoy puede cerrar el tránsito en Oruro, se hace un aforo remoto y tiene destino Santa Cruz. Entonces hemos facilitado todas las operaciones para liberar el flujo de transporte y que los transportistas y operadores tengan el servicio más eficiente. Ahora, hablando de Arica,
Y el trabajo que se está haciendo con Chile, ¿cuál es la coordinación? ¿Ha mejorado? Porque siempre ha sido una relación un poco compleja. Sí, hemos tenido reuniones cabalmente en esta sala con personeros del puerto de Arica y de la aduana de Chile. También en 10 o 15 días está llegando la presidenta de aduana de Chile a reunirse con nosotros. Tenemos una relación mucho más estrecha y estamos definiendo no solamente las políticas de mejora de comercio exterior, sino también criterios de riesgo, porque a Chile le interesa saber qué mercancías pueden salir con riesgo de Bolivia y a Bolivia también ese criterio. Entonces, ese intercambio de información que hoy está pasando entre ambas aduanas va a mejorar las relaciones, pero también nos va a permitir ser más asertivos en todos los criterios de riesgo que le vemos entre países. Entonces esta relación es fluida, al igual que con Brasil, Perú. Totalmente. Yo he estado con la aduana en Brasil, tenemos reunión la próxima semana, si no me equivoco el 10, con las autoridades brasileras, aprovechando también que en conjunto el BIT está trabajando con Brasil y con Bolivia con esta aduana de cabecera. Quiero retomar el tema del contrabando, por favor, porque definitivamente es un tema que, por lo que entiendo, no está en sus manos, se está trabajando, pero sí le significa un daño económico al país. ¿Se tiene algunas cifras? Sí, el daño económico que existe es bastante grande, no tengo los montos ahorita en mente, pero yo le doy los datos de que, por ejemplo, en lo que es la lucha contra el contrabando, el viceministerio representa en intervenciones un 5%, el 95% de comisos lo hace la aduana, ¿no? Entonces, sí estamos siendo mucho más efectivos que el viceministerio y obviamente hemos incrementado el tema de lo que es el decomiso y también se ha dado una instrucción a nuestros dependientes, porque antes mucho atacaban las flotas, sacaban una alfombra y cumplían las metas, pero con cosas irrelevantes. Hoy sí tenemos bastantes camiones, sobre todo de cigarrillos, de harina, comestibles que están entrando a las diferentes aduanas con decomisos. Ahora, hay un tema que también era muy preocupante y eran comunidades enteras que estaban, que eran parte del contrabando, que protegían el contrabando, que era parte de su economía y se las tenía identificadas. ¿Cómo se está siguiendo eso? Bueno, sobre todo hacia el lado de lo que es el occidente, hacia Oruro, existe comunidades que dan protección, viven del contrabando y obviamente es muy difícil operar en esas zonas. Hace unos 10 días un CEO que depende del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, un muchachito de 20 años, fue baleado en la cara y murió. Y cabalmente es porque nosotros estamos haciendo un seguimiento, pero la población los defiende. Le doy un ejemplo. Yo instruí un determinado tiempo, si usted ve las imágenes, instruimos que la ropa usada, cuando venía la población a rescatar, a que no trae nada, prefería empezar a quemar los camiones. Quemamos como 8 camiones, porque la población va y defiende. Y trata de rescatar aparte de rescatar, protege y pelea contra la gente, y es muy difícil porque es una población civil. Por eso es que la estrategia que hoy estamos dando es que vamos a determinar dónde se almacena en ciudades para poder intervenir esos galpones. Va a ser mucho más fácil porque es la ciudad y vamos a estar con la fuerza pública. Ahora, si se los tiene identificados, ¿no se puede hacer operativos directamente para detener a las personas? Justamente es lo que le hablaba hace rato. Cuando tengamos el acuerdo con el Ministerio Público y con la policía vamos a ser más efectivos. Pero solos como aduana nosotros no podemos tomar presos, porque no somos la institución que toma presos. Para eso está el Ministerio Público y la policía. Y necesitan coordinar acciones. Estamos trabajando, tenemos una excelente relación con los dos ministerios y obviamente ya hemos ido adelantando las posibilidades de trabajo en conjunto. Algo que siempre se ha criticado de la aduana, se decía que era una institución muy corrupta. ¿Qué es lo que usted ha encontrado? En las últimas semanas también se ha hablado de varios hechos que entiendo están siendo investigados. Obviamente, en 20 años la aduana se ha convertido en un botín político y como le explicaba hace rato, las instrucciones venían directo de directorio
aprobadas para que se aplique. Y obviamente era tan complejo, tan moroso, que permitía la corrupción. Hoy estamos liberando todos los procedimientos para facilitar. Le doy un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo. La aduana, cuando usted hace una importación, puede entrar a canal rojo, verde o amarillo. El verde es pase, el rojo es un aforo físico y el amarillo debería ser documental. Pero ¿qué hacía la aduana de antes? El amarillo lo volvía rojo para presionar y el rojo, que en teoría tiene 48 horas para el levante, lo ampliaba al tiempo de que lo extorsionen. Hoy que hemos hecho el amarillo es documental. Y el rojo, si usted no ha dado levante en 48 horas, automáticamente permite la salida. Ya no van a haber los tiempos de extorsión. Entonces estamos facilitando. Obviamente se está haciendo un nuevo trabajo de reestructuración de personal, pero ahí también se debe entender de que no es fácil hacer una reestructuración inmediata, porque es como que usted tenga una empresa de transporte y bote a todos los choferes. ¿Quién le maneja los camiones? Es muy técnica la aduana. Y en 20 años también hay que reconocer que muchos funcionarios buenos, muy aparte de los gobiernos en los que ha trabajado, hay que rescatarlos, porque es gente que se ha formado a través del tiempo y también con recursos de la aduana. Entonces hay gente que sí vamos a rescatar, que está trabajando con nosotros, y hay otra gente que está entrando. Si bien puedes estar formado en comercio exterior, nunca has estado en la aduana, que es muy técnica y que te tienes que ir formando, y que paralelamente a eso, una vez ellos ya están en condiciones de asumir un puesto de jefatura o gerencial, ya vamos cambiando a los que se deben cambiar. Ahora, yo quiero resaltar esto, porque hablamos del personal técnico. Entiendo que para entrar a la aduana se tiene que pasar varios filtros. Porque estamos hablando de gente técnica, gente que debe conocer esto. No tiene que ver con un ingreso de aval político o cercanía. En realidad, todo ese tema se está cambiando y hemos pedido ya a nuestro gerente y al gerente de recursos humanos lance nuevas convocatorias para que esto sea transparente y evitemos el tema de la injerencia política que sí ha existido. Entiendo que hubo ya cambios. ¿En un porcentaje de cuánta gente se ha cambiado? Estamos entre un 60-80% de cambios. Es alto. Sí, bastante. ¿Y se sacó mucha gente también? ¿Había gente de más? Lo que pasa es de que la aduana tenía, por principio de la presidenta anterior, centralizado la mayor cantidad de gente en este edificio. Hoy por hoy, aquí se ha quitado la mayor cantidad de gente, solamente está la parte técnica, operativa, que tiene que dar soporte a las administraciones, y hemos derivado la mayor cantidad de ítems a las fronteras, porque las fronteras trabajan 24/7 y es donde mayor cantidad de funcionarios deberíamos tener. Sin embargo, también a raíz de política del Estado, hemos reducido el 30% de funcionarios. O sea, estamos con menos personal de lo que existía antes. Pero con lo que se necesita. De repente no, deberíamos necesitar mayor personal, pero estamos optimizando y tratando de que sea mucho más efectivo el trabajo en fronteras y obviamente en las partes de soporte como son las administraciones y el mismo edificio de presidencia. Ya para ir cerrando, presidente, el trabajo que se tiene que hacer definitivamente es arduo en la aduana, no solo por los cambios y retomar este control, sino retomar la confianza de la población. Totalmente. Entiendo que no es fácil, más aún cuando van desacreditando el trabajo de la aduana. Hemos sufrido mucho tema mediático esta semana, pero sin fundamentos y obviamente sin entender qué es lo que está haciendo la aduana. Yo le he explicado, la próxima semana viene el BID y eso no pasa porque el BID quiere venir, es porque hemos hecho una relación con ellos, les hemos presentado el proyecto y ellos están interesados en que esto funcione. No solamente ha trabajado en conjunto con la aduana, hemos estado trabajando con la aduana brasilera en este caso, pero nosotros estamos 5 o 6 meses, 2 meses de bloqueo. Entonces estamos empezando a demostrar el trabajo que está haciendo la aduana, y si usted puede entrevistar a las cámaras de despachantes de aduana, sobre todo que son nuestros brazos operativos,
les van a hacer el trabajo efectivo que estamos haciendo. Solo como Yapita, ¿cuál ha sido el efecto de los 50 días económicos en la aduana? Hemos perdido aproximadamente 685 millones de bolivianos. Doloroso para los bolivianos. Para todos los bolivianos. Presidente, muchísimas gracias por estos minutos. Esta es una primera parte y quiero comprometerlo porque me ha gustado mucho este anuncio que nos ha hecho de retomar el control de la aduana, que creo que va a ser importante para las políticas que se quieren implementar. Así que tendremos una segunda, ¿le parece? Perfecto, y Priscila, esta es tu casa las veces que tú quieres, y este presidente siempre presto a salir en entrevistas. Muchísimas gracias, Listo, ha sido pues, un placer. un gusto. Gracias. Bien. Contacto Bolivia.